Vamos a dar inicio a la presentación del libro Colección Mendonca, Paraguay y el Sistema del Arte, de la autora Adriana Almada, directora artística de la Colección Mendonca y curadora general de Pinta Sud Asu. Nos acompaña Ticio Escobar, crítico de arte, curador, fundador del Museo del Arte Indígena del Paraguay, fue presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay, Asociación Internacional de Críticos de Arte, Sección Paraguay, y director de la Cultura de Asunción. Y ministro de Cultura de Paraguay. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar presentes, muchas gracias Adriana, muchas gracias Pinta Sud por haberme invitado a hacer la presentación de este libro hoy. Así que a toda la organización de Pinta Sud, a todos los amigos, a todos los presentes, que son muchísimos, así que simplemente me refiero así en general, a todos y todas. Bueno, este libro de Adriana me parece a mí fundamental como un aporte para acercarse a una de las líneas fundamentales de la institucionalidad del arte, que es el coleccionismo. Hoy el coleccionismo está adquiriendo una fuerza importante, no solamente como acopio de obras, sino también como una de las maneras que organizan la mirada de la obra. O sea, hay un compromiso con la práctica del arte que a mí me parece fundamental en esto. No se trata solamente ya del viejo coleccionismo que atesora piezas importantes y las guarda, sino también cómo se inscriben en circuitos e incluso en políticas públicas, y digo públicas no necesariamente estatales, sino públicas en cuanto abiertas a las audiencias y abiertas a la posibilidad de que los distintos sectores puedan hoy acercarse a la obra. O sea que ese papel mediador público de coleccionista, que aunque sean pocos los que hay en nuestro medio aún, lo hacen como una figura importante dentro de esta relativamente frágil institucionalidad artística y cultural de nuestro medio. Básicamente, la colección Mendonca, que tiene 700 piezas, según enteré ahora, yo no sabía que tenía, aunque sí, que hablamos muchas veces de eso, pero siempre va creciendo a mucha velocidad, o sea que es difícil seguir el ritmo, pero me atengo a lo que leí en el libro de Adriana. Tiene una perspectiva básicamente contemporánea. Y digo perspectiva y digo contemporánea, no refiriéndome estrictamente a una delimitación de los contornos de la exposición, sino yo entiendo especialmente lo contemporáneo como un enfoque, como una perspectiva en la cual sí que entran piezas producidas, por cierto, actualmente y a un ritmo de mucha actualidad, de ir como adquiriendo piezas a medida casi que se van realizando en exposiciones y se van exponiendo, pero también tiene miradas que involucran culturas populares, culturas indígenas, y que incluso tiene pequeñas colecciones que no tienen nada que ver con una producción estrictamente actual. Para mí lo contemporáneo se define básicamente por una perspectiva de diversidad de puntos de vista, diversidad de formas, diversidad de lecturas, de producciones, de sensibilidades y de incluso formas geográficas, puntos geográficos distintos. O sea que aunque existan obras producidas en épocas anteriores o sean formalmente modernas, están como presentadas desde una posición de quien busca la narrativa de esas obras, busca su inserción en un contexto determinado
y busca una cierta pragmática social e histórica de las obras en general. A diferencia de una posición moderna, que es trata la forma de manera autónoma de sus condiciones, relativamente autónoma, por supuesto, ¿verdad? Pero considera sobre todo el aspecto formal, estilístico de la obra, y lo hace con una perspectiva de linealidad de tiempo, de progreso, de una actualidad entendida casi como una conquista de a donde se arriba. La perspectiva contemporánea, más que el aspecto estrictamente formal, analiza el concepto, analiza las significaciones, analiza los contextos, analiza sus pragmáticas. Entonces, obviamente siempre dentro de una perspectiva formal, atendiendo a los valores propios de la estética, digamos, que sirven como punto de inflexión o punto de partida o marca de la obra misma, ¿verdad? Un cierto momento retórico, un momento irónico, un momento poético, un distanciamiento de las narrativas que hacen que las obras no se acaben en puro contenido o en mero concepto, sino que estén obligadas a comparecer desde la perspectiva de subrayar sus formas o su momento estético. Por eso me parece importante que Adriana haga una, no se llama introducción, porque es una parte fundamental de este trabajo, una lectura, un paneo del contexto histórico y cultural del Paraguay, dónde se da esa obra, cuáles son sus alcances, qué significan, en su sentido más amplio de significar, es decir, cómo se prestan a ser significados o resignificados en un contexto específico determinado, ¿verdad? Y en situación de contingencia siempre, es decir, aquí y ahora estas obras están como vinculadas con una situación, y ella ve la situación básicamente en dos momentos, de una perspectiva histórica, cuál es el trasfondo de una historia que va condicionando sensibilidades, formas y significados, por una parte, y también la institucionalidad propia del arte, cuál es el circuito, las tramas dentro de las cuales se escriben las formas o se escriben las obras. O sea, no son obras que están flotando, sino que están vinculadas con un contexto, y ese contexto, reitero, es no solamente el contexto histórico, sino esa circunscripción que es básicamente institucional. Cuando hoy se habla del sistema del arte, tiene un papel fundamental ese concepto. ¿Por qué? Porque justamente el arte contemporáneo, en cuanto considera la obra en situación no dada desde antes, sino como que obligada a ganarse el título de arte en condiciones específicas, entonces al recusar todo trascendentalismo idealista que hace que la obra sea algo ya hecho desde antes de su propia constitución histórica y contingente, entonces, y más allá de los valores idealistas, canónicos y normativos que definen una obra, entonces, bueno, ¿cómo se delimita cuáles son los límites del arte? ¿Qué es arte y qué es no arte? Es una pregunta desconcertante y embarazosa, pero por otra parte enormemente fructífera. Cuando a mí me dicen que esto es o no es arte, yo digo, acá hay algo interesante, una obra que plantea la discusión de su propia artisticidad y hace vacilar la consideración de sus límites. Entonces, bueno, esto es como, hay como un preguntarse acerca de sí, que creo que es una de las cuestiones fundamentales del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo se fija la artisticidad? Perdón por este término tan feo, pero esteticidad creo que es peor.
de una obra, cuáles son sus límites, sino siempre en situación, de acuerdo a una institucionalidad determinada. Es el sistema de los museos, las galerías, las colecciones, la crítica, la academia, la que está determinando qué es lo artístico o no. Y eso siempre se expone a riesgos graves si lo hace de manera tajante, no solamente porque su objeto es siempre arisco y está siempre más allá de sí, sino por el hecho de que el sistema del arte está siempre comprometido con una mirada, con una estética hegemónica que siempre está privilegiando determinados valores que son valores, sobre todo hoy, valores económicos y de especulación por encima de los valores propios de la obra. Pero la institución del arte tampoco es una cosa compacta, homogénea, sino que se juegan muchas posiciones adentro y afuera. Y para mí la figura del coleccionista es especialmente interesante por eso, porque se define por un término que es extraño en términos de institución, pero tiene mucho valor en términos del arte, que es el deseo, es la pasión, es las ganas, que van mucho más allá de adquirir la obra solamente con un sentido, pensando en lo cotizable, pensando en la especulación, pensando en la inversión. No estoy diciendo que sean valores negativos, sino que no pudieran estar presentes también, pero sobre todo lo que mueve la figura del coleccionista privado es esa necesidad de poseer, no digo en el sentido de una posesión fetichizada, me quiero referir también a esto enseguida, sino al hecho de poder enriquecer sus acervos con obras que marcan significativamente momentos. Y hay como un deseo, como una pasión, que por supuesto está basado en la intuición del coleccionista o coleccionador, ¿verdad?, sino también en el hecho de sus conocimientos, de su búsqueda, de ir ampliando sus encuadres epistemológicos en torno a la obra, su mejor conocimiento, sus investigaciones incluso, y sus consultas con otras personas de la esfera del arte que pudieran, y sobre todo, reitero, es esa intuición, ese olfato. ¿Por qué? Porque el deseo es un buen cazador, es un buen orientador. Mario Levinas dice que el arte deja la presa por su sombra, es decir, es como un cazador que en vez de mirar el ciervo o la liebre o lo que fuere que irá a cazar, se ve atraído por su sombra, por la ilusión, por el aspecto ficticio, por el aspecto que lleva más allá de la presa misma, y entonces corre un poco detrás de esa fantasía, que no siempre es un simulacro, sino que quizá es una realidad paralela a la cual puede indicarle su instinto de cazador. Y ese deseo es una buena pista para ir oliendo el camino de la sombra, porque a la larga el arte quiere las dos cosas, quiere la sombra, pero también la presa, quiere el objeto, pero también la representación o el halo que lo envuelve y lo auratiza en cierto sentido. Adriana dice que significa un reto también la búsqueda de imágenes en un país que carece de una imagen en el sentido de un soporte público institucional que avale y que sostenga las colecciones, prácticas culturales, prácticas de arte, etc. Y quizá esa falta de imagen sea como un reservorio de otras imágenes. El arte siempre está, la imagen por naturaleza es aquello que está buscando un hueco, un vacío, una falta para ocuparla, para llenarla, para desagraviar quizá una ausencia. Entonces siempre es un buen impulso para la colección. También quizá ese mismo, no sé llamar desamparo, quizás sea muy dramático, pero sí como la falta de una imagen. Muchas veces Carlos Colombino repetía mucho
una imagen de una figura de Línea Vareiro que decía: nosotros no tenemos un país atrás. ¿Un país en qué sentido? No en el sentido identitario, cultural, etcétera, que el Paraguay es bastante denso en eso, sino en el sentido de no tenemos un país oficialmente avale, mediante políticas públicas, la posibilidad de desarrollo de obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el coleccionismo, la institucionalidad del arte, que es en el cual se escribe, reitero, el coleccionismo, es precisamente una de las formas de hacer también políticas públicas, políticas culturales. Es decir, aunque sea desde lo privado, desde el momento en que se abre la colección, se plantea, enfrenta ese litigio, esa tensión fuerte entre lo público y lo privado que siempre asedia al arte, que se encuentra en un momento determinado ante la pregunta de cómo llegar a través de esto, cómo salir del encierro. El arte considerado en sí mismo, el en sí del arte, ¿verdad? Cómo llega a su exterioridad, a su difusión, a su para sí, a su posibilidad de conectarse con audiencias diferentes y de ponerse expuesta al tribunal de otras miradas, ¿verdad? Porque si es la mirada la que constituye formalmente una obra, esa obra evidentemente es mucho más rica desde que es expuesta a muchas miradas y no pertenece solamente a la mirada de quien lo compró. En 1791, ya enseguida la Revolución Francesa, ya hace la apertura de los museos y colecciones, que al comienzo no tienen mucha diferencia entre sí, como política pública, como una política de Estado incluso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo se abre una colección, cómo se somete a la colección y pasa del régimen que hablaba Walter Benjamin, del puro fetiche de la obra a la exhibición de la obra, al momento exhibitivo de la obra, que puede hacerlo entrar en circulación, en confrontación, en riesgo, en posibilidades de trazar diversas diagramas. Porque la curaduría siempre ha perdido también, como todo proyecto de reunión de acervos, la pretensión holística de coleccionar toda una época, todo un momento, todo un estilo. La forma deja de ser una orientadora con un sentido casi normativo, como ha sido la modernidad más cerrada, ¿verdad? Y se convierte apenas en una pista o en una tregua o en un momento de configuración necesaria, pero siempre cualquier trabajo sobre el arte está editando obra, está trazando diagramas. La figura del montaje en este momento, en ese sentido, es fundamental. Se están editando formas de juntar. Ninguna colección busca ser completa, porque no existe lo completo en el arte, ni de un periodo, ni de un estilo, de un lugar. Es imposible reunir. Entonces, en gran parte, el coleccionista tiene un sentido también de cierta curaduría, de cierta edición de forma, de ir eligiendo diagramas, pistas, como para ir siguiendo el camino que le marca su deseo, pero que también le marca objetivamente una cierta densidad de obra, una cierta significancia de obra, y son puntos sólidos o consistentes que van también orientando ese intento de hacer distintas lecturas. Por eso las exposiciones de una colección son también importantes en el sentido de que hacen trabajar el montaje en su sentido más específico, en su sentido expográfico, cómo se distribuyen las obras, cómo se las dispone. Adriana por eso analiza, y me parece muy certeramente, no solamente ese momento abierto de contexto, ese momento de trasfondo histórico, institucional, básicamente, sino también exposiciones concretas. Cómo se arma una exposición también tiene que ver con
la convivencia de las obras en un diagrama posible, que podría ser expuesta en muchos otros sentidos, pero ahí, como en la colección, de pronto se obliga a seguir un derrotero que ya entra en litigio o alianza o connivencia con el curador de la exposición, con el expógrafo que va disponiendo esas obras, y no es lo mismo una obra al lado de A que al lado de B, porque su propia situación de montaje está como obligando a resaltar ciertos significados de la obra en detrimento de otros, o por lo menos en ese momento, en una situación que es ad hoc, en una situación que es contingente, está puesto de una manera tal que esa distribución como compele a una dirección de mirada o de significación, y otro montaje está como subrayando otras cuestiones y sacando a luz otras cuestiones de la obra. Por eso ese juego del montaje es fundamental, porque se van como articulando distintas constelaciones de, no sé, llamar de significación, porque justamente lo que caracteriza una obra es que no descansa en un significado definitivo, sino que siempre la significación va remitiendo a otra, sino yo diría sobre un umbral de sentido más que de significación, más que de significado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se posiciona? Me parece que Adriana presenta ejemplos contundentes de cómo la obra se va poniendo en obra, se va poniendo en espacio, se va poniendo, exponiendo en el sentido más intenso que tiene, que significa también un riesgo ante la mirada también es riesgosa, porque moviliza o no un deseo en una situación o no determinada, ¿verdad? Por eso a mí me parece fundamental este libro, porque es también una de las formas, y eso lo tiene claro, y le cito a Adriana, de, no sé si resolver, pero sí aportar a la falta, a compensar la falta de archivo, de memoria escrita, de registros, de investigaciones y documentaciones que hay sobre obras. Y también una forma más de publicar, de volver público un acervo, ¿no? Una de las maneras, porque una exposición puede desembocar en una colección más o menos estable, también en un museo mismo. Los museos en general derivan de colecciones o incluso del encuentro de colecciones diversas que después se trenzan de una manera determinada. Y la publicación es una de esos modos de que la obra salga de su ensimismamiento o de su, no quiero decir encierro, que sea muy fuerte, pero su aislamiento de la mirada del público y pueda confrontarse con ese público afuera. Es decir, hay una figura que Derrida toma de Kant, que es el Paragon. El Paragon es lo que rodea una obra. Y Kant se preguntaba ya, el Paragon, el marco de una obra, ¿es o no parte de una obra? Y él decía sí y no. Desconcertante para un racionalista militante como Kant, pero es parte de la obra en cuanto determina su puesta mirada y su terminación. No es lo mismo un marco verde que un marco dorado o uno transparente, ¿verdad? Pero no es parte, porque el artista en general no pensó en qué marco llevaría la obra. Ahora bien, ese encuadre que es y no es parte de la obra puede ser también no solamente un encuadre, y creo que a eso apuesta el libro de Adriana, si lo entendí yo, no solamente un encuadro como enmarcamiento directo, sino un encuadre de la pared donde está puesta, un encuadre institucional, un encuadre de su tiempo. Son distintos enmarcamientos paredomonales que van fijando una adentro y una afuera, un límite permeable desde el cual considerar y mirar desde afuera también esa obra. Bueno, eso es más o menos lo que tengo que decir. Felicitarle a Adriana, felicitarle una vez más a Daniel Mendonca por haber reunido
esta potente colección que siempre está creciendo y nos deja curioso de ver en su derrotero continuo de cómo se desplaza, que ese desplazamiento es también una de las conquistas del arte contemporáneo. Así que muchas gracias. Bueno, estamos en un foro cuya temática es la práctica curatorial y América Latina. Yo, Adriana, en tu práctica veo una relación indisoluble entre la curaduría como edición y la edición como curaduría. Y creo que este libro es un ejemplo concreto de esto. ¿Podrías brevemente hablar de la génesis de este libro? Y si querés aprovechamos y vamos pasando imágenes. Bueno, otra vez muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias, Ticio, por tus palabras. Ticio es así un gran... Primero, Ticio fue mi maestro. Yo realmente creo que aprendí a curar con Ticio y sobre el terreno, con experiencias que fueron muy duras en ciertos momentos y que fueron muy fructíferas. Y bueno, gracias, Ticio. Este libro en realidad es el resultado del cruce de muchas situaciones, de muchos deseos. Ticio plantea el tema del deseo en el campo del arte, cosa que es fundamental. El cruce de muchas pasiones, porque... ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Sí, se puede ir pasando mientras yo les hablo. Bueno, el cruce de muchas pasiones que confluyen en un momento, en este punto, en este día, hoy, en esta tarde en que estamos todos reunidos y estamos, digamos, viendo el despliegue de este libro. Este libro, les cuento, no podría ser posible, por ejemplo, sin Pintasud Asu, sin esa situación existencial de que un programa se desplegó hace un par de años, un programa que estimuló a Daniel, al coleccionista, a plantear exposiciones, en el sentido de decir, bueno, vamos a plantear una exposición para cada una de las ediciones, si bien ya anteriormente hubo dos exposiciones realmente importantes que este libro cita, una en el Museo de Bellas del Barro, que fue la partida, digamos, de la colección Mendonca, fue la primera presentación pública que tuvo, y otra muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, este libro reúne en una arquitectura bastante sui generis esas dos exposiciones, la primera que se realizó en el año 2022, que se llamó La vida es breve y que se hizo en el Centro Cultural Citibank, en la primera edición de Pintasud Asu. La segunda exposición que está registrada en este libro es El País de las Mujeres, que se desarrolló el año pasado, también en Pintasud Asu, en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Ahora, este libro no es que procede a hacer un registro de las dos exposiciones. Este libro lo que plantea es un flujo de imágenes, un discurrir de obras y de obras que se relacionan entre sí, como bien dijo Ticio, de manera diferente según su contexto. Pero está precedido, digamos, por este desarrollo de las dos muestras, está precedido por una suerte de diagrama, de mapeo de la situación del arte en el Paraguay en los últimos 60 años. Esto nos pareció muy importante, y digo nos pareció porque este libro surgió surgió por, digamos, el deseo de Daniel Mendonca, que fue quien me estimuló, me impulsó a escribir, de poner en situación ese acervo maravilloso que él está, digamos, haciendo crecer día a día. Por eso este libro lo que hace es poner en evidencia, digamos, no en evidencia, es dar pistas, digamos, de las condiciones de emergencia de la producción artística contemporánea e incluso moderna en ciertos casos. Hay una frase que para mí fue clave cuando empecé a trabajar el proceso de esta colección con Daniel. Él me dijo, no existe una colección sin un relato. Es decir, una colección puede ser una acumulación de piezas que se van reuniendo a lo largo de los años, pero si no hay un relato
propiamente no podemos hablar de una colección, porque es ese relato el que le da sustancia, el que le provee de un hilo conductor, es el que le da primero ese horizonte y después ese empuje para seguir adelante, y también tiene que ver con esa visión de la colección y esa vivencia de la colección como algo orgánico. Esa suerte de organicidad en la vinculación entre las obras es lo que yo desde el campo de la curaduría trabajo mucho, y no es que lo trabajo, digamos, desde una pretensión conceptual, sino que lo trabajo desde una vivencia, lo trabajo como una cuestión experiencial, y eso es lo que cuento en este libro, analizo en este libro. O sea, tiene una primera parte que es la que precede la primera exposición, que se llamó La vida es breve, donde sí se hace una suerte de paneo, se plantea un diagrama de las últimas 6 décadas del arte en el Paraguay, y allí hay muchos cruces porque no es la producción, digamos, artística que discurre en una línea, sino, como bien digo, las condiciones de emergencia, o sea, aparece todo el contexto político, social, ideológico, las conexiones de esa... de ese mismo pensamiento que había en el Paraguay en los años 30, 40 y su conexión con América Latina, el momento del americanismo, el momento del vasconcelismo, y bueno, y después todo el momento moderno, la conexión con la Semana de Arte Moderno en Brasil, todo el contexto político, los años 60, el contexto de dictadura, y luego el contexto de la transición, una transición democrática que ya dura más que lo que duró la dictadura, que en Paraguay fue muy larga, 35 años, la dictadura más larga de América. Entonces, todo eso aparece en este libro y aparece como historias que van surgiendo casi como emergencias, como cosas que se van contando, como relatos. Y también este relato o estos múltiples relatos están cruzados por registros que vienen del campo literario, como ciertas menciones a Rafael Barret, que fue un gran escritor, un anarquista español que se afincó en el Paraguay brevemente porque murió después, pero que realmente hizo un registro muy importante de ciertos momentos críticos y críticos trágicos de una zona del Paraguay. Bueno, no voy a entrar en detalles porque estamos excedidísimos de tiempo, pero bueno, esas son como las condiciones históricas de emergencia como para comprender las situaciones del porqué de muchas cosas en este país sin mayores pretensiones. O sea, tiene un poco el estilo de un paper, no puede ahondar, lógicamente, por su extensión en cuestiones puntuales, pero sí hace un mapeo general. Se llama El sistema del arte, quizás el título pueda parecer así como muy abarcativo, quizás pretencioso, pero sistema entendido como una cantidad de relaciones que entran en acción en determinado tiempo, en determinado lugar, y que van configurando una historicidad, van configurando una forma de entender el país, de entender, digamos, la macropolítica, la micropolítica, y dentro de todo ese contexto, la emergencia del coleccionismo. El coleccionismo en el Paraguay, como en muchos otros países de América Latina, por supuesto, no es nuevo. Podemos hablar ya de coleccionismo en el Paraguay a comienzos del siglo XX. Hay un linkeo, digamos, con el primer coleccionista paraguayo, que fue Juan Silvano Godoy, que era un jurista, un hombre de una visión política, un libre pensador. Y bueno, yo hago mi asociación con este otro jurista, que es Daniel Mendonca, que también tiene una visión de país y que en nuestras conversaciones siempre me comenta su suerte de construcción del Paraguay, de ese otro Paraguay, no con obras de arte, sino a partir de obras de arte. Es decir, la gestación de un imaginario que, ¿cómo diría?, que nace
fuera de ese pensamiento del coleccionista, en contacto con los artistas. Muchas veces yo le digo, Daniel, vos no sos coleccionista, vos ya sos curador, porque además tiene una vinculación directa con los artistas. O sea, este libro es, a pesar de su arquitectura, como digo, un poco sui generis, el resultado de mucho trabajo in situ, incluso la segunda parte que aborda una exposición que se realizó el año pasado, que se llamó El País de las Mujeres, y que trabaja justamente la condición de las mujeres en el Paraguay desde la colonia hasta nuestros días, a través de la práctica de artistas mujeres del Paraguay desde los 60 hasta la actualidad. Está precedida de un texto mío sobre mi trabajo específico en el sitio de la muestra, y de que se llama, no sé si está ahí Irene, viene después, que se llama No hay espacio vacío, la exposición como diálogo interespecies. Entonces, en ese encuentro con el espacio, que también tiene que ver, como decía Irene, con mi práctica tanto editorial como curatorial, que para mí toda curaduría es una edición y toda edición es una curaduría. Entonces, y un poco lo que planteaba Ticio, la situación de edición permanente, digamos, que nosotros vivimos, y bueno, y desarrollar, digamos, este corpus, que es un corpus en crecimiento permanente, y el ejercicio situacional que todo el tiempo está realizando la colección Mendonca. Yo acá me distraigo porque está llegando el gran maestro, Yuyo Noé. Yuyo. Muchas gracias por venir, Yuyo. Bueno, ya estamos terminando esto. Bueno, eso, simplemente la última parte, claro, esta es es un paper que yo escribí a partir justamente de esa colección, de esa exposición que se llamó El País de las Mujeres. Bueno, creo que ya dije lo que podía para hacerlo rápido. Gracias. Pensé que ibas a decir, gracias. Bueno, y por supuesto el libro termina con un agradecimiento que lo quiero decir porque realmente para mí es muy importante. Muchísimas gracias a Ticio Escobar, a Bartomeu Meliá y a Rubén Vareiro Aguirre, que fueron 3 grandes mentores para mí y que me enseñaron realmente a transitar el Paraguay, a Daniel Mendonca por su compañía permanente, siempre lúcida, siempre a mi lado, por supuesto a todas las personas que ayudaron, a mi familia, a todos los que ayudaron a que este libro pueda estar aquí. Abrimos espacio para preguntas. Diego, ¿hay otro micrófono? Yo creo que para Daniel tener el libro ahí es como un orgullo, porque son tantos años, ¿no?, comprando y buscando. Y creo que cada compra tiene una anécdota. Y me encantaría que Daniel nos cuente una o dos en las imágenes que él pida. Daniel. Esa fotografía, sí. A ver, ustedes se imaginarán que para un coleccionista cada obra tiene un valor especial. Distintos tipos de valores. A veces es un toque emocional, a veces un toque histórico, a veces un toque político. No, pero en pantalla, a ver, poné alguna, elegir, ¿no? ¿Qué pasó con lo que tenía? Esa fotografía, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? A ver,
¿Qué pasó con las imágenes? ¿No? Ahí volviste. Sí, no, ahí está. A ver, vamos para atrás. Voy a contar la historia de esa. No, mucho más. Casi la última. Más. Esa pieza. No sé si la del corazón. La expusimos en el País de las Mujeres el año pasado. No sé si está Joaquín Sánchez. ¿Está Joaquín? Ve eso, Joaquín. Esa pieza, la anécdota es divertida. Esa pieza la tenía Joaquín en Bolivia. Ustedes saben que Joaquín es paraguayo, pero él vive en Bolivia hace muchos años. Yo me enamoré de la pieza por fotografías. Nunca la vi a la pieza hasta que llegó a Paraguay. Entonces le digo a Joaquín, entro en negociaciones, en tratativas con el artista, lo cual es típico del coleccionista. El coleccionista no compra sin pelear precio. Entonces entro a discutir con Joaquín. Y llegamos a un acuerdo hasta que él me dice, está bien, pero ¿quién se hace cargo del traslado? Y ahí otra vez había que sumar flete, tenía que ir en avión, volver, qué sé yo. Entonces me dice, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo una pieza que está en poder de Adriana, que fue expuesta en el Malva. Entonces, te la vendo a la pieza y con el precio de la venta de la pieza yo pago el traslado. Ok, yo compro 2 piezas y vos tenés el importe de 2 piezas. O sea, compra-venta de pieza, con eso Joaquín se encarga del embarque. Pero claro, no conseguíamos un traslado de La Paz a Asunción. Lo razonable era pensar que vinieran por vía terrestre de La Paz a Asunción. No había forma. Hasta que Joaquín me dice, mira, la única manera es enviarla por avión, pero tiene que hacer por vuelo de copa hasta Colombia, La Paz, Colombia, Asunción. Le digo, bueno, si es lo único que tenemos, vamos adelante, vamos en avión. Claro, un corazón de madera que es enorme, tiene, corregime Joaquín, 80, 90 centímetros, pesa 40 y pico de kilos, es madera sólida. Cada vez que llegaba, salía de Bolivia, ya lo cual ya era raro, llegaba a Colombia, era rarísimo, y se iba a Paraguay, era terminantemente raro. En cada aduana, la sospecha inmediata era que ahí había droga escondida. Entonces, en todos los sitios teníamos que eludir la perforación de la pieza. Sí, claro. Explíquenle a un aduanero que no va a perforar un corazón que sale de Bolivia, se va a Colombia y con destino a Paraguay. Un corazón macizo. Entonces me dice Joaquín, mira, no puedo evitar, está trancada ya en Colombia, pero insisten en perforar la pieza. Bueno, le digo, pero ¿qué va a ser mucho, va a ser poco? Me dice, no sé, van a perforar la pieza. No hay forma de evitarlo, Joaquín. Le digo, deja que perforen la pieza. Me dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que perforen la pieza y vamos a mantener la perforación en la pieza como parte de su historia. Digo, fantástico. O sea, hacemos una performance ya con la pieza y la pieza se queda sellada allí con inmigraciones y aduanas de 3 países. Claro, llega a Paraguay y la misma historia. Esto viene de Colombia y de Bolivia. Esto trae droga, hay que perforar de vuelta. Allí un despliegue fenomenal, hablando con amigos que eso era una obra de arte, que venían los certificados de Joaquín justificando que eso efectivamente era una obra de arte y no otra cosa. Lo cierto es que conseguimos eludir la última perforación, retiramos la pieza hoy está conservada, está expuesta, está visible, y resolvimos con Adriana, porque está expuesta en un sitio especial, que se expusiera sin un pedestal hecho a propósito. Está expuesta con su caja de traslado. Que pesa una barbaridad y es enorme. Así que, ¿querías una historia divertida? Esa es una historia divertida. Yo tengo una pregunta más para cerrar. Adriana me la permitió.
Tomando las palabras que dijiste, Ticio, donde planteaste el papel que tiene el montaje al resaltar ciertos significados de la obra en relación a otros, te quería pedir, Adriana, elijas una relación entre dos obras que hayan puesto en jaque esta relación entre el Paraguay y el sistema del arte. Que hayan puesto en jaque. Bueno, no, el título no viene a propósito de esa relación entre las obras, sino que viene a propósito de ese diagrama general que se monta al principio y que de alguna manera da el título a todo el libro. Después viene esta pieza en específico, así digamos, ese texto que plantea la relación de las obras dentro del espacio y que, bueno, es una manera, no todas las exposiciones pueden ser de esa forma, depende de qué tipo de exposición sea, si es una exposición que tiene otras premisas es diferente. Pero esa exposición específica del País de las Mujeres sí fue una exposición que me llevó a trabajar de una manera muy intuitiva, muy vivencial, dejando que las obras pudieran relacionarse entre ellas dentro del espacio, más allá de la intencionalidad que yo pudiera tener. Y yo misma me ponía en una situación muy receptiva y a punto tal que en un momento cuando me decían, Adriana, ¿qué vas a poner acá? ¿Qué vas a hacer acá? Y un momento le tuve que decir a Daniel, por favor, me dejan tranquila, se van todos de acá. Y sí, porque fue un momento interesante. Bueno, eso, simplemente. Lo que sí les quería comentar, que muchos de los artistas, o sea, prácticamente la mayoría de los artistas que están en este libro, que estuvieron en estas dos exposiciones, están en las muestras que ustedes van a poder visitar en el programa de Pinta Sud. O sea que ahora se abre el gallery dentro de un ratito y bueno, ya hay 3 muestras. Una muy interesante que es la de Enrique Careaga, que es un óptico cinético paraguayo de los años 60, emergente en los 60, así que los invito muy especialmente. Después hay otras 2 también. Vos decís cuáles son, Irene. Está la de Feliciano Centurión. Claro, la de Feliciano Centurión que cura Irene en lo de Graciela Mayor. La de Enciso también en La de Jorge Enciso en lo de Graciela Mayor. Y Club Touch de Lucas Hue, gente emergente. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos, Irene.